Con el sonido de las campanas del monasterio de Silos, arribamos a nuestro 27º día de consagración a la Virgen María, enmarcado en una catequesis familiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy veremos los efectos maravillosos que causa esta devoción en un alma fiel, en un alma que realiza esta consagración con honestidad, buscando lo mejor de sí misma, perfeccionándose sinceramente. Uno de los primeros efectos de esta devoción, no solo cuando la iniciamos, sino también cuando la renovamos durante el año, es que ocasiona un conocimiento sapiensal de sí mismo. Venimos rogándole a Dios que por intercesión de nuestra Madre María nos conozcamos a nosotros mismos. Decimos, Señor, que me conozca, y conociendo y conociéndome, que te conozca. Y es que una de las primeras características de este conocimiento es darme cuenta, hablando desde este yo universal, es darme cuenta yo mismo de mis limitaciones, incapacidades, pero no solamente a nivel natural, sino también a nivel de la malicia, de esa pérdida de la inocencia, de esa inclinación al mal que todos tenemos por el pecado original. Obviar esto no solamente es un error, sino es una inconsciencia y un gran peligro para nuestra vida y nuestra vida eterna. Y es que cuando nos damos cuenta de nuestros límites, San Luis María Griñón de Montfort utiliza metáforas de su época, ejemplos de su época, que quizás puedan chocarnos en nuestra época actual, en pleno siglo XXI. Pero lo importante es comprender qué nos quiere decir este santo al usar estos ejemplos. Él dice que el conocimiento de nosotros mismos nos puede hacer sentir como unos gusanitos, unas babosas o unos sapos. ¿Qué quiere decir él con esto? Que aunque son criaturas de Dios, por lo tanto queridas por Dios, son pequeñas y pueden suscitarnos un sentido de algo desagradable, quizás despreciable, desleznable, odioso. Mas, sin embargo, reconocer que tenemos estas limitaciones, estos defectos, nos hacen poder trabajar en los mismos para corregirlos. Porque si estos ejemplos, más que todo utilizados por el santo para hacerse entender y hacernos ver que si estos defectos a nosotros nos suenan desagradables, repulsivos, despreciables, odiosos, pues imagínense
para los ojos de Dios, para la mirada de Dios, nuestro mal comportamiento, el daño que infringimos sobre nosotros mismos y sobre los demás, ¿cómo puede sentirse, cómo puede verse a los ojos de Dios? Pues muchísimo más desagradable y muchísimo más repulsivo que lo que ocasionan estos ejemplos. Es decir, si estos ejemplos que utiliza Luis María Griñón de Montfort, el de la babosa, el de los gusanos, el de las sanguijuelas, suenan chocantes y surten como un efecto de desprecio, de repugnancia a los ojos humanos, ¿cómo se sentirá Dios frente al pecado y a la maldad de los hombres? Hombres que han sido creados a imagen de Dios, pero que sin embargo no quieren serlo. Es lo que significan estos ejemplos para la época y es lo que nos significa para la época de hoy Luis María Griñón de Montfort. No por nada los salmos nos recuerdan a través de ese oficio de lectura de la liturgia de las horas que debemos practicar todos los días al levantarnos, por ejemplo, con el laudes. No por nada es una oración constante en la salmodia que dice: abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos. Vanos son insignificantes, que nos hacen perder nuestro tiempo, nuestro preciado tiempo. En lugar de amar y de ayudar a los demás, nos perdemos en pensamientos que regodean nuestra vanidad, que rodean nuestros defectos y nos hacen perder ese santo tiempo. Pero no se queda allí esta salmodia, sino además dice: y limpia mi corazón de todo pensamiento perverso. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, es decir, pueda orar, pueda dialogar verdaderamente contigo y ser escuchado y estar dignamente delante de tu presencia, delante de tu divina majestad. Esto que lo repetimos todas las mañanas en este laudes, en esta oración matutina, nos damos cuenta que es una solicitud que hacemos a Dios, que me conozca, como venimos diciendo, pero que en este momento de consideración, en este 27º día, Luis María Griñón nos hace ver que es un regalo, este conocerme a mí mismo y darme cuenta lo pequeño que soy al igualarme con estos pequeños animales ejemplificados por Luis María Griñón de Montfort, queriendo decir que debemos reconocer nuestros defectos para poder trabajar en ellos y no convencernos de que no necesitamos nada, de que no necesitamos de Dios. Muy por el contrario, ver la pequeñez para poder trabajar en ella y alcanzar a Dios. Es decir, todos podemos hacer daño a los demás. Somos capaces, tenemos ese poder, pero el verdadero poder es aquel, la verdadera libertad es aquel que me lleva a hacer actos de amor, a dominarme, a tener ese don del Espíritu Santo, del dominio de mí, y a pesar de mi inclinación al mal, me domino y hago el bien. Puedo hacer el mal, pero no lo quiero y hago el bien. Esa es la verdadera libertad y ese es el verdadero conocimiento de mí mismo. De allí que el santo me pide este día de hoy este desprecio de mi vanidad, este desprecio de mi maldad, que viene apoyado por las letanías.
las letanías de la humildad que practicamos todos los días. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Es decir, de esta manera podemos llevar realmente a Jesús a los demás y podemos construir un mundo mejor. Un segundo don y efecto de esta consagración es participar en la fe de María. María se convierte en la mujer que tiene la fe mayor que la de los profetas, que la de los patriarcas, incluso mayor que la de los mismos apóstoles. Porque en María habitó la plenitud del Espíritu Santo al poder concebir, por obra del mismo, a Jesús. María nos dará esta fe viva, inconmovible, inmovible, porque estará colocada sobre lo que debe estar, sobre la roca, que es Jesús mismo. Y esta roca firme nos permitirá, imitando a María, imitar a Jesús y tener una fe, es decir, una confianza y una participación de la gracia, de las cosas sobrenaturales de Dios, en una seguridad intrépida, penetrante y eficaz, siendo verdaderas antorchas encendidas en medio de la oscuridad. Otro efecto es la madurez cristiana. Esta participación de los dones de Dios, de los dones sobrenaturales, nos limpiarán de todo sentimentalismo, de pensar que nuestra fe depende de lo que sintamos o no sintamos. Nos limpiará de todo escrúpulo, de todo temor de fallar o de no fallar, de todo miedo que nos evita obrar, que nos evite actuar. Nos abrirá y ensanchará entonces el corazón en donde debe estar ensanchado, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y nos impulsará a buscar lo fundamental en cada instante de nuestra vida, sabiéndonos mirados constantemente por el Padre, imitar hacia los demás un comportamiento bondadoso, sublime, gentil. La cuarta característica y efecto de esta consagración es que nos dará una gran confianza en María, logrando una gran confianza en Dios. Porque es que, como le hemos donado en libertad todos nuestros méritos y le hemos dicho a esta hermosa madre, bondadosa madre, dispón de ellos, ella, en efecto, dispone y los eleva, poniéndolos en línea hacia donde deben estar dirigidos los mismos méritos, hacia una adoración constante para con Jesús su Hijo. El quinto efecto es una comunicación del alma y del espíritu de María. Y si nos comunica esta alma de María, nos comunica con el Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, cosas maravillosas sucederán en la tierra, porque el Espíritu Santo, al encontrarse con su esposa, reproducirá en estas almas dones abundantes y grandes bienes para los demás. Y entonces, como leemos en Hebreos 3:13, animaos los unos a los otros día tras día, mientras dure este hoy, este momento presente que se llama vida. Pero este animarse no es comunicar nuestras vanidades, nuestra vanagloria, nuestras jactancias, nuestras presunciones, orgullos, o incluso nuestras ilusiones o errores, fantasías, sino será un animarnos
en el animador fundamental que es Dios mismo. De tal forma que, así como dice Luis María Griñón, se cumplirá la petición del Padre Nuestro, en donde Jesús nos enseña: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues este hacerse la voluntad, este reino de Dios en la tierra, se realizará porque para que se realice, entramos en ese reino de María, que nos lleva a desarrollar y cumplir el reino de Dios, que no es de este mundo, pero que de manera insigne, si vivimos en su voluntad, se podrá convertir en presagios de vida eterna, porque así lo quiso Dios en el Padre Nuestro, al pedir al Padre: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Prácticas de preparación. Le pedimos al Padre Eterno: Señor, que me conozca, conociendo a tu Hijo. San Luis María Griñón nos hace recordar las prácticas que tenemos que desarrollar antes de comulgar. Nos humillaremos profundamente delante de Dios. Renunciaremos a nuestras malas inclinaciones y malas disposiciones. Diremos: soy tuyo, Señor, soy tuyo, María. Y le pediremos a María nos preste su corazón para recibir a su Hijo. Ya poco antes de recibir la comunión, en el momento de la ofrenda, por ejemplo, podremos decir la siguiente oración: al Padre: no soy digno de que entres en mi casa, a causa de mis malos pensamientos e ingratitudes, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al Hijo: no soy digno de recibirte, de que entres en mi casa, por causa de mis palabras y acciones inútiles, pero ten piedad de mí, ya que en mi alma habita la casa de tu madre. Al Espíritu Santo: no soy digno de recibirte, pero rompe con tu fuego la tibieza y maldad de mis acciones y mi resistencia a acercarme a ti y a tus sacramentos. Luego, recibir la comunión. Y en ese diálogo íntimo del todo dentro de mi pequeñez, de nuestra pequeñez, podremos decir, mientras la reina dialoga con el rey, la madre con el hijo, espiritualmente elevarnos a invitar a todos los seres creados llenos de bondad para que vengan a alabarle, para que se acerquen al Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, alabado, del deseo de ser consultado, del temor de ser despreciado,
del temor de ser olvidado, del temor de ser juzgado. El conocimiento y el amor de mi nada, concédeme, oh Jesús. La perpetua memoria de mis pecados, concédeme, oh Jesús. La persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, el odio santo de toda envidia y celos, la prudencia de callar en los asuntos ajenos, el ardiente deseo del desprecio, de las humillaciones y de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo esto santamente, que los demás sean más amados que yo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique al desearlo. Y decimos: oh María, Reina, Madre, Maestra, de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró ser fiel ejemplo, para que no provoquemos nunca su indignación. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más perfecta profecía. Hazme pequeño, María, luz en estos días. Hazme niño pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.